encuentro vimos la interpolación. Esperen un segundito. Recording in progress. Bueno, en nuestro último encuentro, estimados, vimos eh, un mecanismo de interpolación, ¿sí? Y en ese mecanismo de interpolación, eh, nosotros vimos tres técnicas de interpolación que tienen que ver con la interpolación polinomial. Hicimos un análisis de la interpolación lineal, la cuadrática, y luego hemos presentado el polinomio de Lagrange que permite interpolar con un polinomio de cualquier grado, ¿sí? Te viene una fórmula que se puede aplicar para cualquier grado de polinomio. Vimos cómo utilizarlo en el sentido de un ejemplo de cálculo desde el apunte, en el cual se vio que puede llegar a ser bastante engorroso su cálculo, y que por la naturaleza de los cálculos también, si abusamos de la cantidad de datos con la que disponemos, puede empezar a generar errores de redondeo, por lo cual no se recomienda utilizar un polinomio para un grado mayor a 100. Eh, Así que vamos a ver algunas alternativas al polinomio de Lagrange, que es por ejemplo, el polinomio de Newton. Y dentro del polinomio de interpolación de Newton, vamos a trabajar dos tipos de polinomios que son el polinomio por diferencia dividida y el polinomio de diferencia finita. También, si ustedes después observan algunos apuntes o libros, van a ver que en muchos casos el polinomio de Lagrange se deriva del polinomio o es un tipo específico de polinomio que es el polinomio eh, de, de Newton, o sea que se lo puede derivar al polinomio de Lagrange de Newton, o a veces algunos lo hacen al revés, o sea que depende del autor, ¿sí? Y todo eso deriva del hecho de que hay un único polinomio de interpolación, que de cumplirse esta regla de que tenemos un conjunto de par ordenados de valores que representan el soporte, que sería la condición de interpolación, entonces solamente se puede construir un solo polinomio. Ahora, el polinomio puede ser expresado de diferentes formas, ese es el tema, ¿sí? Para lo cual hay dos teoremas que lo vamos a nombrar hoy. De alguna manera, en algún momento, lo vamos a tratar de nombrar hoy, ¿sí? Entonces, vamos a ver el polinomio de Newton. Y la idea es, en primer lugar, si ustedes observan, acá tenemos la representación del polinomio canónico expresado de otra forma. Nosotros sabemos que el polinomio canónico, ¿sí? La forma canónica de un polinomio es a sub 0 más a sub 1 por x más sub 2 por x al cuadrado y así sucesivo. Esta representación que se ve actualmente en la pantalla es una representación del polinomio, ¿sí? Expresado de diferente manera. ¿Ok? Y como podemos ver, también tiene una forma dentro de todo simple de conocer. Ponemos todo en términos de una incógnita, de las diferentes incógnitas o de los diferentes datos que nosotros tenemos. Es decir, en el polinomio general de Newton introducimos los datos que tenemos. Por eso queda b sub 0 más b sub 1, que son todos los coeficientes son datos que no conocemos, en teoría. Y acá x menos x sub 0 más b sub 2 por x menos x sub 0 por x menos x sub 1. ¿Se entiende? Vamos incorporando los diferentes datos que disponemos dentro del polinomio. ¿Mm? ¿Se entiende? Esta sería otra forma de representar el polinomio, un polinomio general eh, canónico.
Ahora, lo que nosotros vamos a necesitar, como lo que no conocemos son los coeficientes, bueno, vamos a tener que buscar el valor de los BSUI, es decir, de los coeficientes. Y para ello, en este caso, vamos a adoptar el método de la diferencia dividida. ¿Por qué se la llama diferencia dividida? Bueno, vamos a ver un poquito. Si nosotros preguntamos cuál es la forma más simple de conectar dos puntos, vimos que se hace a través de una recta, ¿sí? Podemos ver, acá tenemos el punto x sub 0 y el punto representado por f de x sub 0, de x sub 0, f de x sub 0, ¿cierto? Es decir, el punto que está acá, ¿sí? Resulta del par ordenado x sub 0, f de x sub 0. Y el otro punto sería x sub 1, f de x sub 1, ese par ordenado nos da este otro punto. La forma más fácil de unir esos dos puntos es a través de una recta, con lo cual vemos que si bien la función real puede ser una parábola, está indicando en este caso, la forma más fácil de conectarla es entre esos dos puntos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, si nosotros recordamos, bueno, vemos que tenemos dos triángulos semejantes, entonces, si utilizamos eh, un polinomio de grado 1, ¿sí? Nosotros podemos observar que f sub 1 de x menos f de x sub 0 menos x sub 0 y va a ser igual o semejante a f de x sub 1 menos, perdón, va a ser exactamente igual a f de x sub 1 menos x sub 0 sobre x sub 1 sobre x sub 0. ¿Estamos? Simplemente es eso. Estamos viendo cómo relacionamos estos dos triángulos semejantes. Y bueno, eso lo vimos alguna vez. Fíjense que lo reemplazamos ese valor lo que estamos obteniendo en realidad es el valor de la pendiente, lo expresamos de esta manera y nos queda la ecuación. Sí, si nosotros despejamos f de x sub 1, nos va a quedar, perdón, f sub 1 de x, o sea, la función de grado 1, nos va a quedar de esta forma, que es lo que nosotros ya habíamos visto. ¿Se acuerdan? Entonces, otra forma de obtener esta ecuación es a través del polinomio o la representación canónica del polinomio de Newton para grado 1. ¿A dónde quiero llegar con esto que estamos viendo en este momento? Bueno, la idea de la siguiente es que si nosotros observamos, ahora en la siguiente diapositiva, vamos a ver que si nosotros observamos, ¿sí? B sub 0 lo vamos a reemplazar por f de x sub 0. Y B sub 1, fíjense, podemos hacer que B sub 1 sea toda la ecuación que hemos puesto, ¿no? F de x sub 1 menos f de x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0. ¿Se entiende? Entonces ahí nosotros ya tenemos una sustitución que estamos aplicando y si nosotros vemos, esto no es ni más ni menos, ¿sí? B sub 1, y lo vemos, no es más ni menos que aplicar el concepto de gráfico de derivada. O sea, nosotros vemos que esta es la tangente, entonces la derivada de la función se le conoce también como primera diferencia dividida, en donde nosotros restamos los valores de la función sobre la diferencia, ¿sí? De los puntos, ¿no? Entonces hacemos básicamente en término gráfico, hacemos esta diferencia menos o sobre o dividido esta diferencia nos va a dar la tangente. Entonces, esa es nuestra primera diferencia dividida, ¿sí? A eso se le llama diferencia dividida. Es decir, nosotros empezamos a sustituir los coeficientes por la tangente que vamos obteniendo.
¿sí? Y esto lo podemos aplicar múltiples veces. Fíjense, entonces nosotros para obtener el coeficiente b sub 0 aplicamos, va a ser igual directamente al valor de la función en el punto, mientras que b sub 1 va a ser igual a la diferencia, primera diferencia dividida, mientras que b sub 2 va a ser igual a la segunda diferencia dividida entre los puntos x sub 2, x sub 1 y x sub 0. Y así b sub n va a ser la enésima diferencia dividida entre x sub n menos 1 hasta x sub 0. ¿Sí? Y eso la vamos a llamar diferencia dividida. ¿Estamos? Acá no debería decir diferencia dividida finita, sino diferencia dividida. Bueno, lo mismo que acá, todo esto que está aquí escrito, yo sabía que este no era exactamente el PowerPoint que estaba buscando. Acá donde dicen diferencias divididas finita, ahí ustedes entiendan o quédense con que son diferencias divididas únicamente. ¿Estamos? No diferencia dividida finita. ¿Estamos? ¿Se entiende, estimados? Para que no haya confusión. ¿Sí? ¿Se entiende, estimados? Entonces, este sería el primer término general de la primera diferencia dividida. F de x sub i menos f de x sub j sobre x sub i menos x sub j. Cuando nosotros queremos hallar la segunda diferencia dividida, básicamente lo que hacemos es a la primera diferencia dividida le restamos entre, fíjense que como está involucrado tres puntos, x sub i, x sub j y x sub k, primero calculamos la diferencia dividida entre x sub i y x sub j y le restamos la diferencia dividida entre x sub j y x sub k. Y dividimos sobre los extremos. En este caso, x sub i menos x sub k. Como se supone que nosotros esto lo podríamos llegar a calcular, la diferencia dividida entre x sub i y x sub j, porque son las diferencias divididas del primer término, acá después solamente reemplazaríamos. Bueno, entonces en el término general, ¿sí?, de la enésima diferencia dividida, tendríamos que calcular también la diferencia dividida entre x sub n y x sub 1, y luego entre x sub n menos 1 y x sub 0, y restarla o dividirla sobre la diferencia entre x sub n y x sub 0. Eso sería lo que deberíamos calcular nosotros. La idea, entonces, es que si nosotros reemplazamos los coeficientes por diferentes expresiones de las diferencias divididas, entonces nos va a quedar de esta manera: f de x sub 0 por menos x sub 0 por la primera diferencia dividida, más x sub 0 menos x sub 0 por x menos x sub 1 por la segunda diferencia dividida, y así sucesivamente, ¿sí? Y este polinomio, esto se le conoce como polinomio interpolador de Newton en diferencias divididas progresivas. ¿Por qué? Y porque ya no utilizamos los coeficientes, sino que los coeficientes, sino que utilizamos las diferencias divididas, ¿sí? Y como las diferencias divididas van a estar expresadas en función de los datos que tenemos, es un polinomio de interpolación. ¿Se entiende? Entonces, cómo lo podríamos llegar a aplicar? Un segundito. ¿Cómo podríamos aplicar? Bueno, básicamente, la mejor forma, y que además ustedes pueden aprovechar para programarlo en alguna herramienta de cálculo numérico, es utilizar lo que se llaman tablas de diferencias divididas, ¿sí? No nos tenemos que olvidar que vamos a trabajar la forma progresiva en este ejemplo, pero también existe la forma regresiva, en la cual la única diferencia que tenemos en realidad
es que en la forma progresiva lo ponemos todo en función del valor x sub 0, por eso él se involucra en todos los cálculos, mientras que en la regresiva empieza por x sub n y queda involucrado en todos los cálculos. ¿Sí? Ya vamos a ver que en ciertas formas el uso se va a notar, la forma progresiva o la forma regresiva, cómo calcularla, se va a notar cuando nosotros generemos lo que les decía, las tablas de diferencia dividida. Miren, acá hay un ejemplo. Si yo tengo 4 puntos, tendríamos que poder aproximar generando un polinomio interpolante. Y dice que tiene que pasar por todos esos puntos. Entonces, ¿qué tipo de polinomio tiene que ser? ¿De qué grado? Y tendría que ser de grado 4, son 4 puntos. Estuvo cerca, De grado 3. de grado 3, porque con 4 puntos pasan por 4 puntos, es un polinomio de grado 3, ¿sí? O sea, siempre la cantidad de puntos le restamos una, y vamos a ver. Para poder dibujar un polinomio de grado 2 necesitamos 3 puntos. Para poder dibujar un polinomio de grado 3 necesitamos 4 puntos, ¿sí? Y entonces tenemos que generar un polinomio de grado 3, ¿sí? Y tenemos que hallar, por medio de diferencia dividida, el polinomio progresivo y regresivo, en este caso ambos, ¿sí? Bueno, veamos cómo hacemos. Fíjense que lo que le decía es que primero se arma, como tenemos que calcular las diferencias divididas, nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar, ¿sí? Podemos armar una tabla. Fíjense que acá empiezo colocando una tabla con una columna que representa básicamente los valores de los x sub k. ¿Cuánto vale el x sub k para un k1, 3, 4 y 6? Fíjense que ahí están puestos los datos, ¿no? Los x sub k valen 1 para el primero, el segundo vale 3, el siguiente vale 4 y el último vale 8. ¿Sí? Son los x sub k. La primera diferencia, la diferencia dividida de orden 0, por decirlo así, es igual a la función, es lo que habíamos visto. Por lo tanto, vamos a ver que entonces aquí va a quedar, como está expresado acá, la diferencia dividida de orden 0 es igual al valor de la función en el punto. Entonces nos va a quedar 2, 3, 2 y 10. Es decir, sería igual a nuestra tabla de interpolación. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, yo no voy a continuar hasta que alguien conteste, ¿no? Voy a empezar. No están, han perdido la interacción, ¿no? Se han perdido. ¿Eh? Si no, hagamos una cosa, libero las clases grabadas y si les parece mejor de esa manera y quedamos de acuerdo, libero todas las clases grabadas y listo, ¿sí? A lo mejor a muchos les interesa más de esa manera. Bueno, entonces veamos cómo podríamos calcular la primera diferencia dividida. La primera diferencia dividida, fíjense que es igual a la diferencia de orden 0 de k más 1 menos de f sub k más 1 menos f, ¿sí? La diferencia de orden 0 de x sub k. Y y dividimos sobre esto. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense que arriba, si yo me pongo a pensar, ¿cómo me quedaría? Entonces, si yo tengo que hacer la diferencia, veamos el numerador primero, ¿sí? Tenemos que utilizar la diferencia de orden 0 de x sub k más 1, ¿sí? ¿Vamos? Menos x sub k. ¿Quién es x sub k? Sería x sub k1, ¿no? X sub 1 y x sub 3. Entonces, fíjense que acá, arriba nos queda 3 menos 2, porque este valor que está aquí es este.
hago la diferencia entre este y este. Fíjense que tomo los valores de la segunda columna porque representan a las diferencias divididas del orden inferior al que yo estoy calculando. Y tengo que hacer la división sobre los mismos valores de los valores de los términos independientes, es decir, tengo que hacer 3 menos 1. Y eso me devuelve un medio. De esa manera, yo obtuve para esos dos puntos, ¿sí? El valor de la diferencia dividida. ¿Se entiende? De la misma manera, ahora si yo tengo que calcular entre estos dos valores, sería exactamente lo mismo. Yo tengo que hacer 2 menos 3 sobre 4 menos 3. Eso me devuelve menos 1. Fíjense que al hacerlo progresivo es como que empieza a formarse, va a quedar libre el último renglón, porque después acá obviamente aquí va a ser igual a 10 menos 2 sobre 8 menos 4. Y de esa manera hemos calculado las diferencias divididas de primer orden. Todas las diferencias divididas de primer orden. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Por mi profe. parte, sí, profe. Sí, profe. Vamos a necesitar calcular también las diferencias divididas de segundo orden. Fíjense que la ecuación, como vimos, es la misma que la anterior, pero tomamos en el numerador tomamos las diferencias divididas de orden anterior, hacemos la diferencia entre ellos, y después en el numerador tomamos la diferencia entre los extremos de los puntos involucrados. Entonces, fíjense que va a ser igual esto. Bien, si nosotros volvemos a observar, como ya hicimos los cálculos anteriores, fíjense que tenemos que hacer la diferencia dividida entre 1 y 3, que es entre 1 y 3 esta, que vimos acá, ¿sí? Por eso fíjense entre 1 y 3 y después entre 3 y 4. ¿Quién se toma primero? La de 3 y 4. Entonces, ¿cuánto vale esto? Menos 1, ¿sí? Y luego tomamos entre 1 y 3. ¿Cuánto vale eso? Un medio. Entonces hacemos un menos 1 menos un medio, ¿sí? Y luego, si quieren, lo extendemos de hacer, tenemos que poner acá los extremos. Así que fíjense que una forma sencilla es decir, bueno, a ver, qué valores tomamos, ¿sí? Y cómo lo realizamos. Acá lo más sencillo que ustedes pueden hacer directamente es tomar este y este, si lo tienen identificado. 4 menos 1. Y eso nos da menos un medio. ¿Se entiende eso? Desde el punto de vista de la practicidad. ¿Sí? Y acá hacemos lo mismo. Fíjense que acá sería la diferencia, perdón, acá esto ya fui para otro lado. Acá sería 2 menos 1, nos queda 2 más 1, ¿sí? Y bueno, y tomamos el denominador 8 menos 3. Y eso nos devuelve este valor. ¿Se entiende? Fíjense que se sigue perdiendo un renglón, ¿sí? Y finalmente, ¿sí? Vamos a necesitar calcular la última diferencia dividida y bueno, nos va a quedar 3 quintos. 3 quintos menos un medio, o sea que acá está puesto de esa manera, está expresado de otra manera nada más. Y abajo 8 menos 1. ¿Se entiende? Y eso nos va a devolver 11 sobre 70. ¿Sí? Entonces ya tenemos todos los cálculos de diferencia dividida. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Lo sí, sí. interesante del cálculo de diferencias divididas, si nosotros nos ponemos a pensar, es que estamos calculando los coeficientes. ¿Sí? Y ya lo tenemos todos calculado y entonces nosotros podríamos en cualquier momento determinar, bueno, en vez de utilizar un polinomio de grado 3, voy a utilizar un polinomio de grado 2.
y ya tengo una sola tabla donde calculé todos los coeficientes, diferente al hecho de trabajar con el polinomio de Lagrange, en el cual cuando cambiamos de grado de polinomio tenemos que hacer todos los cálculos de nuevo, por cómo está expresada la fórmula. No podemos reusar datos o cálculos realizados previamente en el polinomio de Lagrange. En cambio acá sí, porque los cálculos corresponden a coeficientes, ¿sí? Entonces, fíjense que con estos datos, ¿sí? Si yo quiero calcular, como lo hicimos de manera progresiva, y esta es la fórmula del polinomio de diferencias divididas progresivo, que habíamos visto, ¿sí? Si nosotros queremos aplicar esto, básicamente tenemos que elegir cuál es el coeficiente que vamos a utilizar. Bueno, como lo estamos definiendo de forma progresiva, fíjense que lo que vamos a utilizar son estos valores. Voy a ver si puedo, no sé si estará hecho en el PowerPoint, pero fíjense que el primero, vamos a tomar este, ¿sí? Y entonces eso es lo que nosotros vamos a reemplazar acá, ¿sí? Y luego vamos a tomar todos los valores, en definitiva vamos a tomar todos los valores que están en la parte de arriba, ¿sí? ¿Sí? De nuestro cálculo, es decir, esos coeficientes vamos a utilizar. Fíjense que después entonces queda eh, más un medio de x menos 1, donde ese x menos 1 es este que está acá, ¿cierto? Es ese que pusimos acá. Lo multiplica, le hace menos, en realidad es más, pero queda menos un medio. Fíjense que la ecuación dice que es una suma, queda menos un medio, vuelve a colocar el 1 y este menos 3, ¿sí? Es este que está acá, ¿no? Este que está aquí. Y por último, involucramos este que está acá, donde se vuelve a repetir el menos 1, el menos 3 y el último que toma es el 4. ¿Se entiende? Entonces, operamos, ¿sí? Y entonces el polinomio de grado 3 progresivo de Newton es este. Y sobre este entonces nosotros ya podemos hacer una aproximación, por ejemplo, para un medio, para 2, para 7, para 6, para 5, ¿se entiende? Para los X que nosotros no conozcamos y además tenemos la forma del polinomio, ¿se entiende? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, perfecto. Bien, ahora si hubiéramos dicho que sea el polinomio de grado 2, bueno, tomamos estos dos nada más, ¿se entiende? Eso es lo que es interesante, digamos. Tomamos este y listo. Fíjense cómo estamos utilizando. Si hubiéramos cambiado por un polinomio de grado 2, si supongamos que queremos buscar para, a ver, como para que se entienda. Supongamos que queremos buscar para el valor 2, ahí, no sabemos para dónde. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de elegir? Un polinomio de grado 2 significa 3 puntos, entonces elegiríamos 1, 3 y 4, ¿no es cierto? Los puntos, 1, 2, 3, 3 y 4, 2. ¿Se entiende, sí o no? Entonces ahí conviene utilizar como coeficientes este y este, ¿sí o no? Sí. Bien. Ahora supongamos que yo vuelvo a decir que necesito un polinomio de grado 2, pero estoy buscando para el valor 5, por ejemplo, para este valor, para 5. Entonces, ¿con quién voy a envolver? Voy a tener que envolver con estos que están acá, ¿sí o no? ¿Se Sí. entiende? Y entonces, ¿quiénes van a ser mis coeficientes? Mis coeficientes van a ser este y este. Y sobre la misma fórmula, pero para el polinomio de grado 2, lo aplicamos. ¿Se entiende? No hace falta volver a calcular de nuevo los coeficientes. Simplemente los elegimos. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo funciona esto? Sí, profe. Sí. Bien, cuando lo apliquen, ahí les va a servir. Bueno, entonces fíjense que acá, ¿cómo sería si después de que calculamos las diferencias divididas, denme un segundito,
Si aplicamos la forma regresiva, fíjense que los cálculos que hicimos son los mismos. Pero en la forma regresiva, como estamos armando un polinomio, expresando el mismo polinomio, pero de forma regresiva, ¿sí? Porque en el anterior, fíjense, a ver si lo puedo poner, ¿sí? Eh, fíjense que acá parte desde f de x sub n. Entonces, para un polinomio de grado 3, si empezamos con la diferencia dividida de orden 0, entonces acá nosotros lo que tenemos que tomar son estos coeficientes. Este va a ser el primero, el de orden 0, el de primer orden, el de segundo orden, el de tercer orden. ¿Se entiende? Por lo tanto, y siguiendo la misma fórmula, ¿no? La que tiene acá. Fíjense cómo es. Entonces primero viene 10, que correspondería a esto que está acá. Más la diferencia dividida del siguiente orden, que sería esta que está acá. 2, perdón. Sí, 2. Está acá. Y utilizamos, fíjense, x menos x sub n, es decir, este de acá. ¿Estamos? ¿Se entiende? Luego utilizamos, fíjense que eh, viene la siguiente diferencia dividida, que sería esta, ¿sí? Está aquí. Lo que no sé por qué quedó negativo, al menos que haya puesto mal el signo. Y después, bueno, de nuevo con 8 y después con 4, ¿sí? Y por último, utilizamos 11 sobre 70, y bueno, vuelve a ser 8, 4 y el último el 3. ¿Se entiende? Fíjense que obtenemos un polinomio, ¿sí? Que es una representación, ¿sí? Es una representación del polinomio de Lagrange, de Newton, ¿sí? Y fíjense que terminamos obteniendo el mismo, ¿no? ¿Vamos? ¿Por qué? Y bueno, porque es el mismo polinomio. ¿Se entiende? Es un único polinomio. ¿Vamos? ¿Se entiende, estimados? Sí, profe. Me Profe, queda la duda. yo tengo Si una no duda, era, profe. no era menos 3/5. Sí, Disculpe, con respecto a la validación del polinomio regresivo y progresivo, ¿siempre se verifican que son iguales? sí. ¿O hay casos en los que no coincide, digamos? Hay un solo polinomio o sea, como ahora por eso vamos a ver ahora vamos a ver ¿cómo se le dice? El teorema, que indica que si el polinomio de interpolación existe, ese polinomio de interpolación es único, y bueno, eso es lo que se verifica. ¿Estamos? Es único. El- Entonces, Bien, si estamos buscando un polinomio de grado 3, ese polinomio de grado 3 es único. Por lo tanto, no importa por dónde vayamos, no importa si utilizamos la técnica de Lagrange o utilizamos el polinomio de Newton regresivo o ¿cómo se llama? O progresivo, vamos a terminar cayendo en el mismo, si lo terminamos de operar, vamos a terminar obteniendo el mismo polinomio. ¿Se entiende? Porque es único. bien, profe. Solo que los cálculos nos lo dejan expresado de diferente manera, pero sigue siendo único. ¿Se entiende? Sí, Esa es la idea central. Bien. Eh, ahora les quiero mostrar. eh, eso es lo malo de no encontrar el. Lamentablemente perdí muchos de mis apuntes, se perdieron. Si conocen algún sitio del, bueno, de compañeros de ustedes, donde estén apuntes y demás de todas las materias y los encuentran, avísenme para ver si puedo recuperar alguna de las cosas que se me han perdido. Pero bueno, veamos, lo que les quería mostrar, vuelvo a compartir la pantalla. Ahora voy a compartir esta pantalla. Nosotros la última vez que había entrado, creo que le había mostrado este código, pero ahora lo que quería ir y mostrarle
en un ejemplo, como obviamente el micro, no sé si el mismo ejemplo que está acá, pero acá ya estamos con diferencia dividida. Fíjense que está la misma explicación un poco más detallada. Creo que este apunte no tiene errores. Si encuentran algún error, me avisan. Está la misma tablita. Y acá hay un ejemplo donde tenemos estos datos nada más. Y fíjense que acá podríamos construir un polinomio de grado 2. ¿Sí? Fíjense, podríamos construir un polinomio de grado 2. Y tenemos la expresión de las diferencias divididas con estos valores, donde van empezando a indicar cómo se obtendría cada uno y los va obteniendo. Fíjense que en el polinomio interpolador de Newton, la forma que tiene, donde acá no utiliza el término b para indicar los coeficientes, sino a, reemplaza los valores, lo termina operando y fíjense que obtenemos el polinomio de grado 2. ¿Cómo nos quedaría? ¿Sí? Si ustedes después hacen la prueba con Lagrange, deberían obtener el mismo polinomio. Y luego para un valor en particular obtiene cuál es ese valor, ¿sí? Que estábamos buscando. Y tiene otros ejercicios, fíjense, usando la tabla de diferencia dividida. Bueno, esto es teoría, esto ya ni siquiera, ya ni los pido, pero podrían ustedes, como, como podrían decir, a ver, ¿cómo obtendríamos el polinomio de grado 1? ¿Se entiende? O sea, cuáles serían los valores que nosotros utilizaríamos de coeficiente y fíjense cuál sería su polinomio de grado 1. Y acá tenemos otros ejercicios interesantes que podrían llegar a realizarse. Eh, lo que yo quería mostrarle era eh, que todos los el polinomio de Newton tiene un error que muchas veces es difícil de calcular, por lo que generalmente se expresa como un error, se lo expresa como un término. Es decir, como si cuando nosotros construimos nuestro polinomio, en algún momento lo cortamos y a ese redondeo, truncamiento que hagamos cuando lo cortamos, lo dejamos expresado en términos de un error. Esto generalmente Esto generalmente se lo expresa de esta forma, pero básicamente no es para que podamos calcular el error, porque en este caso es como que es complejo, digamos, sino que nos puede dar una orden de magnitud del error, ¿sí? Si lo comparamos y lo terminamos de expresar, por ejemplo, como una serie de Taylor. Y solamente nos quiere dar como una idea del error, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Y acá hay otro ejemplo. eh, eh, donde, bueno, en este caso, fíjense que sí trata de hacer como una operación para tratar de determinar o aproximar cuál es el error. Nosotros a este tipo de error en realidad lo vamos a trabajar solamente de manera conceptual, pero lo importante que yo quería que vean es que existe un error, obviamente, cuando interpolamos, porque no es la función original. ¿Se entiende eso? Bien. Hay un, como un, voy a ver si puedo, no quiero tomarlo del apunte, deme un segundito. Yo creo que tengo acá he podido encontrar aunque sea deme un segundito. Creo que encontré el otro método que quiero que veamos. Es el de diferencias finitas. Interpolación, diferencias, parte 1.
Interpolación por diferencia dividida. Acá. A ver qué sale. Bien, voy a habilitar la edición. Vamos a ver. Compartir. Y ahora les muestro. Hay otro método que en realidad es un caso específico del que vimos recién, que se llama interpolación de diferencias finitas. El nombre completo es interpolación de diferencias divididas finitas, ¿sí? Pero generalmente se le dice diferencia finita para diferenciarla de diferencias divididas, ¿sí? Pero, como les decía, en realidad es un caso particular, ¿estamos? ¿En qué consiste esto? Bueno, básicamente vimos que tanto el polinomio de Lagrange como en el polinomio de Newton, diferencias divididas, el soporte puede estar conformado de manera desordenada. Eso no lo dijimos. Es decir, por practicidad, seguramente hasta ahora en los ejemplos que yo les he mostrado, y no sé si también así lo estarían trabajando en la práctica, pero los valores del soporte, los x sub i, están ordenados generalmente en forma ascendente, ¿sí? O sea, x sub 0 vale menos que x sub 1 y así sucesivamente. Pero esto no es obligatorio, puede estar desordenado, pero obviamente se los ordena por una cuestión de practicidad. ¿Estamos? Sobre todo en el momento de querer graficar. ¿Vamos bien? Sí, profe. Y la distancia entre cada uno de los x sub i, que acá lo llaman nodos, es indiferente. Bueno, en realidad nodo lo llama el par ordenado x sub i, f de x sub i. Pero es decir, la distancia, en realidad lo importante es la distancia en el eje x, eh, es indiferente, no necesariamente es el mismo valor. Pero puede llegar a darse de que en el soporte, es decir, los valores de los x sub i, los nodos estén ordenados, generalmente en forma ascendente, y que sean equidistantes. Cuando ocurre esto, Gregory, ¿sí? Pobre Gregory, ¿sí? Él el que lo planteó, pero el que se lleva el crédito es Newton, aunque en algunos libros a esto lo llaman diferencias divididas finitas de Newton-Gregory. Generalmente ustedes van a encontrar en los libros que se llama diferencia finita de Newton. Pero fue Gregory quien planteó las particularidades que sufre el método de diferencia dividida de Newton cuando los nodos están ordenados y son equidistantes. Y entonces planteó que se puede obtener un cálculo más directo, ¿sí? En la tabla de las diferencias finitas. En el planteamiento nosotros tenemos estos datos, el soporte con sus valores y están ordenados. Entonces, al estar ordenado, nosotros podemos definir a h como la distancia entre dos nodos sucesivos. ¿Se entiende? ¿Cuál es la distancia entre x sub i y x sub i más 1? Bueno, es h. Y para obtenerla, ¿qué hacemos? X sub i más 1 menos x sub i. ¿Se entiende eso? Ese h va a ser el mismo para cada par sucesivo, como dijimos, ¿no? Y para que esto funcione, obviamente, los x sub i tienen que estar ordenados, ¿sí? Entonces, algebraicamente hablando, nosotros podemos definir a x sub 1 como x sub 0 más h. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Luego podemos expresar a x sub 2 como x sub 1 más h, pero como ya sabemos que x sub 1 es igual a x sub 0 más h, operando nos va a quedar x sub 0 más 2h. ¿Sí? Y si seguimos aplicando sucesivamente el mismo razonamiento, vamos a terminar definiendo que un x sub i va a ser igual a x sub 0 más i por h. ¿Estamos? Y esto ya es una Sí. ecuación. Por lo tanto, queda todo en función de x sub 0 y de h. Los x sub i pueden quedar en función de x sub 0, h y el valor de la posición. Entonces, con estos valores,
Qué bonito que me salían antes las diapositivas, lástima que las perdí todo. Miren, esta era una de las últimas que estaban buenas, digamos. Bueno, y se establecen las siguientes definiciones. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a hablar, vamos a expresar la diferencia finita, la expresión de la diferencia finita de otra manera, a la cual vamos a llamar expresión de diferencia la diferencia dividida la vamos a llamar, o vamos a obtener una expresión en la forma de una diferencia finita. Fíjense que en la diferencia finita, la vamos a expresar así, como una diferencia finita progresiva, ¿sí? ¿No? De orden 0, va a ser igual, o se puede expresar de esta manera, o se puede expresar de esta otra manera, pero en definitiva va a ser igual a la función en el punto, en donde se puede expresar de diferentes formas, dependiendo la bibliografía que ustedes encuentren, a la diferencia finita de orden 0 la van a encontrar de cualquiera de estas cuatro formas. ¿Estamos? Sí. Bueno, ¿y qué va a ser igual entonces la diferencia finita de primer orden? Bueno, nosotros sabemos que la diferencia finita dividida de primer orden es igual a una diferencia, pero acá, fíjense que la van a expresar entonces como sabemos que la primera diferencia dividida es igual a x sub 0 más h, o sea que la diferencia entre es la distancia, fíjense cómo la expresa acá. Directamente la expresa en el numerador, sí la expresa como la diferencia entre los valores de las funciones, pero directamente sobre h, ¿no? No pone x sub 1 menos x sub 0. Directamente pone h, porque sabemos que esa es la distancia entre ellos, ¿sí? La reemplaza. Y bueno, entonces, si nosotros operáramos las diferencias divididas como las conocemos, terminaríamos definiendo que podríamos encontrar que en el caso de la diferencia finita de segundo orden va a ser igual a la diferencia finita entre x sub i más 1 y x sub i más 2 menos la diferencia finita entre x sub i y x sub i más 1, cosa que ya tenemos en el cálculo anterior, y sobre 2 por h al cuadrado, ¿sí? Y así, al final, la diferencia finita de orden enésima va a ser igual a la diferencia finita de orden inmediatamente anterior, ¿sí? O la diferencia finita de orden anterior, sobre el n factorial por h elevado a la n, ¿sí? Bueno, en teoría, Gregory, con esto lo que estaba buscando era plantear, obtener cálculos que sean más fáciles de realizar. Con estas ecuaciones, se supone que estos siguen siendo los coeficientes, entonces reemplazamos en el polinomio de Newton, en este caso de orden progresivo, y que va a ser el único que vamos a poder utilizar porque va a ser ordenado de forma progresiva, ¿sí? Aunque algunos autores lo ponen, ¿sí? Entonces, fíjense que se reemplaza f de x sub 0 y después fíjense lo que hace. Hace x menos x sub 0 sobre h, ¿sí? Después x menos x sub 0 por x menos x sub 1 sobre 2h al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, en definitiva, a la función la multiplicamos por la diferencia dividida finita. Pero si además nosotros hacemos un pequeña, porque esto nos queda medio largo, hacemos una siguiente transformación donde decimos que S va a ser igual a x menos x sub 0 sobre h, ¿sí? Entonces, reemplazando, ¿sí? Bueno, si x menos x sub i sobre h, fíjense, es igual a x menos x sub 0 más ih sobre h, fíjense que haciendo expresiones matemáticas, fíjense que al último, este término que está acá, ¿sí? X menos x sub 0 sobre h, lo vamos a reemplazar por s. Entonces nos queda s menos i. Entonces nuestra ecuación del polinomio de diferencia finita, simplemente acá me faltó la i, ¿sí? Progresiva, nos va a quedar de esta forma. F de x sub 0 más s, que sabemos que s es x menos x sub 0 h, por la diferencia, por la función, ¿sí? Y bueno, vamos colocando, ¿sí? Y por lo tanto esto nos queda expresado como una sumatoria, lo cual
siempre está bueno porque quiere decir que es más fácil de calcular si lo metemos en un ordenador. Entonces, este vendría a ser como el aporte que realiza Gregory. Pero lamentablemente después, cuando veamos ahí el fenómeno de Runge, vamos a ver que esto genera que haya más error. Así que no nos pongamos demasiado contentos. Veamos entonces un ejemplo. En el ejemplo siempre se entiende mejor todo. Bueno, si son la idea central de esto, ¿cuál es, estimados? ¿Sí? La idea central es que si todos son en la tabla de diferencia finita, como todas tienen la misma distancia, en este caso fíjense que la distancia entre cada nodo, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale h? 2. Entre cada, 2. ¿Sí? Ese 2 lo vamos a tener guardado. ¿Por qué? Y porque en las diferencias divididas siempre dividíamos por la distancia que hay entre ellos. Pero eso después nosotros lo podemos introducir. ¿Sí? Entonces acá en la diferencia finita, en la tabla de diferencia finita, simplemente hacemos la diferencia entre las diferencias finitas anteriores. Entonces, por ejemplo, fíjense, acá tenemos la tabla de x, 2x sub i, 2, 0, 2, 4, como está indicado acá, menos 2, 0, 2 y 4, como están aquí. La de diferencia finita de orden 0, el valor de la función, 3, menos 1, 3, 5. Y después, ¿qué tenemos que hacer? La diferencia finita de primer orden va a ser la diferencia entre los anteriores, por eso se llama diferencia finita. Menos 1 menos 3, menos 4. La de este va a ser de 3 menos 1, va a ser 4. Y la última, 5 menos 3, va a ser 2. La siguiente, la diferencia dividida de segundo orden, va a ser entre, bueno, estamos al mismo criterio, vamos restando 4 menos 4, 4 menos 4 va a quedar en 8, y 2 menos 4 va a quedar menos 2. Al último, menos 2 menos 8 va a quedar menos 10. Fíjense que entonces en el cálculo de la tabla de diferencia finita es más fácil. ¿Estamos? Por aparte, tenemos que hacer obviamente el cálculo de h, que es, podemos tomar cualquiera de los dos, cualquiera de dos puntos sucesivos, en este caso x sub i o cualquier x sub i menos x sub 0, en este caso i sobre i, porque esa es la fórmula de h. Entonces, fíjense que si yo, por ejemplo, tomo x sub 1, ¿cierto? Entonces, fíjense que acá no sé quién tomó. Ah, i tomó 3. Bueno, el x sub 3 es igual a 5, es este valor 4, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Si acá yo elijo i igual a 3, quiere decir que estoy eligiendo x sub 3. Entonces tengo que hacer x sub i, que es 4, este valor 4, menos x sub 0. ¿Y x sub 0 quién es? 2. Entonces, menos 2. Y sobre el i, dijimos que era x sub i, entonces sobre 3. Eso nos va a devolver 2. Para cualquier i que nosotros elijamos, nos va a devolver la distancia que habíamos dicho, le había preguntado hace ratito, que era 2. ¿Estamos? Entonces hacemos ese cálculo y además hacemos otro cálculo adicional, que es el cuánto valdría S, si mal no recuerdo. ¿Sí? ¿Esa qué va a ser igual? En expresado a x menos x sub 0 sobre h. Por lo tanto, me va a quedar x más 2 sobre 2. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí. Ahora, ¿cómo la aplicamos acá? Bueno, ya tenemos todos estos valores en el polinomio en forma progresiva. Si yo tengo que calcular el polinomio grado 3 que pasa por estos puntos, ¿a qué va a ser igual? Bueno, fíjense, ¿sí? Va a ser igual a f de x sub 0 por s, ¿sí? Por la función x sub 0. Es decir, vamos a ver acá, ¿dónde está mi...? ¿Sí? Voy a cortar un poquitito. Ah, ni sabía que se podía hacer esto. Bueno, entonces, f de x sub 0, ¿cuánto es? Fíjense, f de x sub 0 es 3, porque lo vimos, este es 3, ¿no es cierto? Más s, ¿sí? Y fíjense que lo dejamos a s y después nos dice cuánto vale f de x sub 0. ¿Cuánto vale f de x sub 0? Perdón, la diferencia... Ah, no traje la tablita, acá tendría que haber puesto la tablita de diferencia dividida, ¿no?
Por eso no se ve. La tablita de diferencia dividida era 4. No sé si se acuerdan. A ver si lo puedo traer. A ver, vamos a tratar de... Un segundito. Voy a tener que... Acá tendría que hacer una correx. Debería ser que aparezca la tabla. Vamos a hacer que aparezca la tablita. Esta tabla tendría que aparecer ahí también. En este. Acá no estoy calculando. Lo voy a pegar por acá. Probablemente. Ahí está. ¿Sí? Profe, una pregunta. Ese Power no está en el aula, ¿no? No sé, creo que no hay nada ahí. Se me perdió todo, digamos, en una actualización del. Está el PDF que tiene el ejemplo también. Está el PDF. ¿Este ejemplo? Sí, El PDF, pero no como presentación. Creo la que. presentación no, pero por lo menos el ejemplo que se puede ver. Bueno, menos mal, por lo menos. ¿Sí? Pero bueno, acá fíjense que la idea sería la siguiente. Vamos a ver. Entonces les decía, volvamos a esto. Les decía, entonces, nosotros debemos calcular f de x sub 0. Entonces, este es 3. De hecho, es esto, ¿no es cierto? Este que está acá, ahí, ¿sí? Más ese que todavía lo dejamos planteado por la diferencia finita, ¿sí? Esta, donde acá hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Eso no le acabo de comentar, me olvidé de comentarle. Nosotros, como es progresivo, y si vamos a armar un polinomio de grado 3, vamos a tomar todos estos puntos, ¿sí? Los de arriba, ¿sí? Es lo que tengo acá. Entonces, fíjense que tenemos 3 porque viene el valor de la función en x sub 0, que sería la diferencia finita de orden 0, ¿sí? Y luego, fíjense que multiplica por menos 4, ¿sí? Que es este valor. Deja expresado s menos s por s menos 1 sobre 2 factorial, porque S1 viene de acá. Bueno, eso lo dejamos ahí. Y lo dejé expresado. Y después fíjense que viene el 8. Y por último viene el menos 10. ¿Estamos? Entonces ahí queda expresado en función de los valores que obtenemos de la tabla de diferencia dividida. Pero después, bueno, obviamente tenemos que introducir ese, ¿sí? Que va a ser igual a x menos x sub 0 sobre h. Entonces, ¿cuánto vale x sub 0? Vimos que x sub 0 vale menos 2, ¿cierto? Y el x introduces, sería el valor que nosotros introducimos para la incógnita. Ahora queremos calcular para 1,5. ¿Se entiende eso? En este caso, yo quiero calcular para 1,5. Entonces hago 1,5 más 2 sobre 2 me queda 1,75. Entonces empiezo a reemplazar acá, en donde me queda, fíjense, este S, reemplazo acá, acá en esta partecita también. En esta parte reemplazo en todos los lugares donde necesito S, utilizo 1,75, termino de calcular y bueno, me queda esto que está acá. Y así, ¿se entiende? Por lo tanto, para un x igual a 1,5, el polinomio de grado interpolador me devuelve 1,79. ¿Se entiende eso? Sí, Entonces, perfecto. y de esa manera, en teoría, bueno, en realidad sí hay menos cálculo. ¿Se entiende eso? Hay menos cálculo. ¿Sí? Sobre todo en la tabla de diferencia finita, y lo interesante es que eliminamos del cálculo la división, que siempre es bueno, ¿no es cierto? Siempre es bueno eliminar esa división, por lo menos en el cálculo de los coeficientes. ¿Se entiende? Entonces, Gregory estuvo muy contento porque de esa manera él obtenía un resultado bastante interesante, ¿sí? Pero ahora ya le vamos a comentar algunas cuestiones que lamentablemente pasaron después, y es el hecho de que en el fenómeno de Runge eso afecta
la precisión y te genera un ruido. Por lo tanto, en los extremos del polinomio de interpolación o del soporte que nosotros tomemos, nos puede dar resultados más inexactos. Sí, es verdad que está todo el apunte este, ¿no? Y está el mismo ejemplo, por lo visto. Bueno, lo que sí no está expresado acá es que podemos utilizar el mismo mecanismo para diferencias regresivas. Y lo Sí, interesante es que toma, lo interesante es que toma los datos de abajo, ¿sí? En vez para los elige, ¿sí? Bueno, hay un ejemplo adicional y pueden utilizar. ¿Qué vamos a ver? A ver si, quiero ver si tengo déjenme ver si tengo 2 segunditos por acá, si encuentro yo tenía una diapositiva del fenómeno de Runge, a ver si lo tengo. Análisis numérico. Tengo acá, ¿qué no tenía? Encontré uno. Veamos un poquito. A ver si lo puedo mostrar. ¿Y cómo era acá para presentar? Empezar desde el principio. ¿Se ve, estimados? profe. Sí, profesor. Bien. Vamos a ver un concepto que es muy importante. De esto probablemente en práctica no hagan, pero esto tiene que ver con la teoría. O sea que esto tengo que ver, se los tengo que mostrar. El fenómeno de Runge y los polinomios de Chebyshev. ¿En qué consiste este tema del fenómeno de Runge? Bueno, ¿por qué fue importante o la motivación del estudio de este fenómeno? Bueno, nosotros teníamos o lo que queríamos preguntarnos, es cuál es el error que se comete con la interpolación polinomial. No se la puede calcular de manera exacta, por eso, como le digo, remítanse los apuntes, un poco lo había comentado de forma genérica, pero nos podían dar una idea del error que se podía cometer, ¿sí? Runge, que es esta persona que está acá, el primero que aparece, ¿sí? Descubrió que cuando los nodos del soporte están dispuestos de manera equidistante, el error aumenta para polinomio mayor grado. Es decir, el mayor aporte que, por ejemplo, había realizado Gregory para minimizar los cálculos, ¿sí? Y facilitar también la obtención de una ecuación que nos permita evaluar para un punto desconocido su posible valor o aproximarlo, él descubrió que cuando justamente esos datos están separados de forma equidistante, el error aumenta cuando el polinomio es de mayor grado. Y después nos vamos a dar cuenta que tiene sentido. Recuerden que ustedes que cuando tienen un polinomio, los coeficientes de ese polinomio es como que te dan la idea de la curvatura de la curva que va a empezar a generar. Y entonces, si tenemos muchos puntos con muchas curvas, básicamente le estamos complicando la suavidad del propio polinomio. Pero ya vamos a ver eso. Y esto se conoce como fenómeno de Runge y surge de intentar aproximar toda la función por medio de un único polinomio interpolador. Nosotros les había comentado hace un rato que hay un teorema que lo vamos a ver una vez que terminemos esta partecita. Le voy a mostrar el teorema, aunque ya como que se lo había enunciado, que básicamente dice que si existe un polinomio interpolador para aproximar una función, ese polinomio es único. Bueno, y Runge pudo hacer una relación entre el hecho de que utilizamos un único polinomio interpolador y asociarlo con que ese polinomio interpolador aumente de mayor grado. Por la hipótesis de que se tenía de que quizás y muy probablemente
al aumentar el grado del polinomio deberíamos tener mejores resultados porque involucraríamos más datos de los que disponemos, ¿sí? Pero en las mediciones o los resultados que obteníamos resultaba que esto no era así. Bien, fíjense que acá vamos a utilizar una función que generalmente de una manera u otra, generalmente siempre están asociadas en la bibliografía para mostrar este fenómeno. Fíjense que es básicamente es una campana invertida, ¿no es cierto? Una parábola invertida. ¿Estamos? Generalmente ustedes en los libros para estudiar el fenómeno de Runge van a ver que utilizan de alguna manera una parábola invertida. ¿Vamos bien? Sí, bueno. Para este polinomio, como nosotros sabemos la función, ¿sí? Sabemos la función real, podemos establecer para un conjunto de datos del soporte, obtener de forma exacta su valor en esos puntos, ¿sí? Básicamente, para x menos 1 sobre x menos x igual a menos 1, tenemos este valor de la función, y fíjense que lo tenemos separado los tenemos acá indicados, separado por 4, por lo menos acá, y el último punto parece que fuera 5, ¿no? Bueno, no importa, hay que ver qué pasó. Entonces, fíjense qué pasa. Si yo hago el dibujo de la función real, que está, la función real, ¿cuál es? La que está en rojo, ¿no es cierto? ¿La ven? ¿Sí o no? Sí, bueno. Bien, esa es la función real. Y la función interpolante, acá generada con un polinomio de grado, bueno, estamos utilizando todos los puntos, ¿no? Todos 4, 6 puntos. Por lo tanto, ¿de cuánto va a ser el polinomio? ¿De qué grado será? Cuarto grado. 2, 4, 6 puntos. No sería de puntos de... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene que ser un polinomio de grado 5, ¿no? Sí. Sí, polinomio de grado 5. Bueno, y fíjense que por dónde pasa, ¿sí? Fíjense que podemos observar que si empezamos a aproximar con este polinomio, nos va a dar resultados bastante feos, ¿no es cierto? Así a simple vista podemos notar que nos va a dar resultados no deseables. ¿Se entiende? ¿Estamos? Acá, no, acá estoy haciendo con n igual a 5, dice. Bueno, es medio raro. ¿Sí? Y si probamos con más nodos, bueno, veamos un poquito más. En este caso son 10, dice. Fíjense cómo cuando aproximamos con 10, en el centro, en esta zona que está acá, podríamos decir, oh no, esto no. Bueno, vamos a ver. En esta zona aproxima bastante bien, podríamos decir. En el resto de las zonas aproxima bastante mal. ¿Se entiende? ¿Ven cómo la función interpolante pega como una oscilación pronunciada en los extremos y por lo tanto nos va a dar resultados medio que nada que ver, podríamos decir. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe. Bueno, pero se han mejorado cuando hemos introducido más nodos. ¿Qué pasa si le metemos aún más nodos? ¿Sí? Bueno, veamos. Fíjense cómo acá en este caso con 20 nodos, ¿cómo aproxima? Bueno, hemos logrado que la aproximación, el rango de valores donde aproxima de manera mucho mejor, ha aumentado. ¿Sí o no? ¿Sí? claro. Pero en extremos, la oscilación sigue siendo, eh, sigue siendo ya de manera sostenida, como que no pudiéramos evitar que en esa zona el polinomio aproxime de manera que nos dé mucho error, ¿sí? Vamos a probar a ver, y no pusimos más, creo que en el apunte puse un poquito más, y si no. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, ocurre por muchas razones, pero
Una de ellas es que el polinomio posee raíces en el campo de los números complejos. Y o sea, este polinomio, ¿sí? Dentro dentro del campo de los números complejos también posee raíces. Y para representar esas raíces en estas dos dimensiones, en el campo de los números reales, ¿sí? El gráfico muestra estas oscilaciones. ¿Se entiende? O sea, lo que hizo Runge fue determinar que una de las razones por las que aparecen estas oscilaciones y que no las vamos a poder eliminar, ¿sí? Es porque en el campo de números reales estos tienen raíces y cuando lo representamos en gráficos, básicamente lo expresa como si fueran oscilaciones, ¿sí? Bueno, entonces dice, no vamos a poder, Runge llegó a la idea, a la conclusión de que esto no lo vamos a poder solucionar aumentando más nodos. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero veamos si podemos lograr alguna forma de reducir esto de otra forma. Entonces, dijo, bueno, capaz que si reducimos el intervalo de interpolación, es decir, no, acá vieron que va desde -1 hasta 1, y si hacemos que el intervalo de interpolación sea más pequeño, capaz que lo logramos. Y la verdad que cuando hacen esto, verificaron de que no es así, ¿sí? Vuelve a pesar de que lo hemos pasado de -1 y de 1 a 1 lo hemos pasado a -8, 8, las oscilaciones en los extremos volvieron a aparecer. ¿Se entiende? Así que no va la solución por reducir el intervalo de interpolación. ¿Estamos? No va por ahí. Entonces, ¿y si... No, acá no era la palabra. Acá no es si... Acá me equivoqué. Y si reducimos... No es si reducimos Bueno, acá hace la aclaración en realidad. Si nosotros reducimos el intervalo de interpolación, las oscilaciones pueden disminuir, pero seguirán presentes por el error de redondeo en los cálculos involucrados. ¿Se entiende? Es decir, a medida que nosotros, a ver si hay unita más, a medida que nosotros reducimos el intervalo de interpolación, pero aumentamos nodos, las oscilaciones van a seguir apareciendo y además se van a agregar los cálculos de los errores de redondeo que nosotros utilizamos en la máquina. Entonces planteó, bueno, y tendrán que ver la distancia entre los nodos, porque fíjense que hasta aquí, en el anterior, todos los nodos, en todos estos ejercicios que hicimos, todos los nodos están a la misma distancia. ¿Se entiende? Uno detrás de otro. ¿Sí? Todos los nodos están a la misma distancia. En cambio, en este gráfico, fíjense cómo a partir de este gráfico, ¿sí? Los nodos que están en el extremo del intervalo de interpolación están más juntos. ¿Lo pueden ver? O sea, los del centro más o menos están a la misma distancia, pero los que están en los extremos del intervalo de interpolación, eso lo hemos colocado más juntos, como para ver si con eso logramos que el error disminuya. ¿Estamos? Y lo que descubrió Runge es que al hacer esto realmente sí disminuye la oscilación. Al colocar, sí, ¿Cómo que más juntos o la distancia entre los nodos? En forma de la función, sí, en forma pareciera del que soporte, el soporte estoy hablando, ¿no? de los O nodos, sí. sea, de los X u Y, Ah, sí, sí, los sí, yo X, estaba en... estos, ¿sí? O sea, en términos de X, estos están más juntos. ¿Se entiende? Sí, en Los términos de X uno, sí están más juntos, claro, a pero eso me estoy... refiero yo, Ah, ya. a eso me refiero, ¿sí? Por eso habla de la distancia entre los... Por eso estos los saqué del libro, pero vieron que no sé en qué parte cuando inicié la clase dije que en realidad son el soporte más que los nodos, ¿sí? Porque el nodo hace referencia al punto. Pero bueno, le decía que en el eje X, si colocamos la distancia de los
X sub i en los extremos más cercanos, ¿sí? La oscilación disminuye, ¿sí? Se nota, ¿no? O sea, la idea, ahí él ya tuvo como, realizando esta experiencia, pudo ver y puede empezar a concluir de que la distancia entre los X sub i, ¿sí? Influye, ¿sí? Entonces, la idea de él fue, miren, que planteó que la distancia entre los nodos contribuye a las oscilaciones y pudo decir que los nodos equidistantes de un polinomio interpolador en general provocan un problema de mal condicionamiento que contribuye en la efectividad de la aproximación en el intervalo, generando que la aproximación sea más efectiva alrededor de los nodos centrales y todo lo contrario cerca de los extremos. De hecho, ya le voy a mostrar, hace rato le decía que esto tenía que ver un poco con la representación de la raíz en los números complejos. Creo que en la punta hay un dibujo donde se trata de expresar la forma de la función en el campo de los números complejos y van a ver a por qué trata de hacer esos dibujos. Pero al concluir esto, él básicamente dijo, deberíamos o sugiere que a alguien, algunos expertos, de alguna manera, ¿sí? Puedan empezar a trabajar en la idea de ver cómo lograr generar nodos para el polinomio de tal manera que en los extremos, ¿sí? Estén equidistantes los X sub i y de esa manera lograr un intervalo de interpolación más, próximo a la función real que queremos interpolar. Bueno, ¿esto quién lo tomó? ¿Se entiende entonces lo que es el fenómeno de Runge? Básicamente, a eso lo llamó el fenómeno de Runge. ¿Sí? Básicamente es un fenómeno por el cual se establece que cuando vos querés aproximar una función mediante un único polinomio de interpolación, ¿sí? Vas a tener que los resultados de aproximación en los extremos del intervalo nos van a dar resultados más inexactos. Y que este problema se hace más notorio cuando agregamos o usamos un polinomio de mayor grado. Por eso, justamente, y que está influenciado por varias cosas. Va a estar condicionado por los errores de redondeo que realiza el ordenador, ¿sí? Cuando un polinomio mayor a 100. Por eso vieron que yo les decía que no se recomienda utilizar el polinomio de Lagrange con más de 100 nodos. ¿Por qué? Y bueno, porque el fenómeno Runge ahí se empieza a notar notoriamente, ¿sí? Y que también está influenciado porque este polinomio en el campo de los números complejos tiene raíces que en el campo de los reales lo expresa a través de estas oscilaciones, y además porque está influenciado por la distancia entre los X sub i. A medida que nosotros colocamos X sub i, todo X distante, va a provocar que haya, ¿sí?, mayor oscilación. ¿Estamos? Sí, son las tres razones. Eso es lo que descubrió Runge. Entonces, Chebyshev, ¿sí?, teniendo en cuenta esto, planteó lo que hoy se conoce como interpolación de Chebyshev, que en realidad él como no planteó un nuevo polinomio de interpolación, sino que él planteó un mecanismo para obtener lo que se llama nodo de Chebyshev, para que nosotros lo introduzcamos dentro de nuestra tabla de interpolación, como calcular nuevos nodos en los extremos para
que el resultado del polinomio de interpolación que utilicemos, que puede ser Lagrange o puede ser diferencias divididas o puede ser diferencia finita, que en realidad no usaríamos la diferencia finita porque ese tiene como objetivo real que sean todo equidistantes, pero al utilizar un polinomio de interpolación que ya conocemos, los resultados en los extremos de interpolación sean más exactos. ¿Se entiende eso? Entonces él dice, si los nodos equidistantes plantean un problema de mal condicionamiento del polinomio interpolador, entonces, ¿hay alguna manera de seleccionar nodos válidos que se minimice al max, de tal manera que se minimice al máximo el error al agregar grados en el polinomio? Según Chebyshev, sí. Los polinomios de Chebyshev en realidad deberían llamarse nodos de Chebyshev debido a que replantean definir nodos que minimicen el efecto de Runge al ser aplicados por los polinomios interpoladores. Lagrange, Newton por diferencia dividida, Newton por diferencia finita, etc. ¿Estamos? ¿Qué es lo que él dice? Bueno, él utilizando funciones coseno, ¿sí? Lo que intenta hacer es normalizar, ¿sí? O normalizar la obtención de nodos que después introduzcan o utilicen los polinomios que ya hemos estudiado. Entonces, fíjense que él dice, bueno, voy a llamar, hay varias formas, pero o sea, el polinomio de Chebyshev se puede calcular de dos formas. Nosotros, o lo que yo explico, siempre son a través de las funciones coseno. Y fíjense que se plantea él, un polinomio de Chebyshev, ¿sí? De orden késimo, que va a ser igual a un coseno de un valor k, ¿sí? Por la inversa del coseno en ese punto, cuando el intervalo es entre -1 y 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que básicamente yo podría obtener diferentes formas de estas funciones, digamos, dependiendo del orden que nosotros digamos, dependiendo de k. ¿Sí? Fíjense, con uno obtenemos un de esta manera, así, bueno. ¿Estamos? Bueno, y él plantea utilizar esto para normalizar los polinomios, pero que podría funcionar muy bien, o funciona muy bien cuando el intervalo está entre -1 y 1, pero la realidad es que, digamos, estos polinomios de Chebyshev, ¿sí? Que están acá, que son polinomios de Chebyshev de diferentes orden, la verdad que serían impracticables en muchas situaciones porque nosotros vamos a tener una tabla que no necesariamente va entre -1 y 1. Por lo tanto, eh, él planteó algunas cuestiones para que consideremos, como la función coseno no se anula en más menos pi sobre 2 y más menos 3 por pi sobre 2, ¿sí? Como pueden ver ustedes acá, no se anula independiente de lo que nosotros utilicemos, no se anula, ¿sí? Él plantea introducir esto dentro de su ecuación y entonces nosotros ya podríamos tener, ¿sí? Por medio de una sustitución, podríamos nosotros normalizarlo haciendo las siguientes transformaciones y entonces ya podríamos utilizar para cualquier intervalo esta forma que está acá, ¿sí? Básicamente. Y que entonces nuestra función de Chebyshev o polinomio de Chebyshev para cualquier intervalo sería este que está aquí, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es lo que nos va a permitir a nosotros? Simplemente definir un nodo, un nuevo nodo junto con su valor, ¿sí? Y entonces en el polinomio de interpolación vamos a utilizar esos nodos. Fíjense cómo haríamos acá. A ver si acá lo tengo como ejemplo. Vamos a borrar esto y todo. Bien. Fíjense que me dice, obtenga 3 nodos de Chebyshev en el intervalo 2 y 4, ¿sí? La idea es obtener un intervalo, un polinomio de interpolación en este intervalo. Fíjense cómo haríamos. Bueno, A, ¿quién sería? 2, que es el intervalo inferior.
4 sería B y K es 3 porque son 3 nodos lo que queremos obtener. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, fíjense que el primer nodo, o sea, esta es la fórmula, ¿no? Z sub n para encontrar un nodo, ¿sí? Utilizamos esta fórmula. Entonces, fíjense, Z sub 1, Z sub 2 y Z sub 3 son los nodos que queremos obtener, es decir, los valores de los X sub Y. Acá cuando dicen nodos siempre son los X sub Y. ¿Estamos? Esto viene del libro, chicos, por la duda, ¿sí? Entonces, reemplazamos la ecuación, operamos y resulta que Z sub 1, que vendría a ser el valor del soporte, es decir, una especie de X sub 1, solo que acá la vamos a llamar Z sub 1, va a ser 2,13397. Para Z sub 2 va a ser 3 y para Z sub 3 va a ser 3,86. ¿Estamos? Entonces, los nodos en los que nosotros tendríamos que utilizar o usar para interpolar serían estos, ¿sí? Fíjense que acá, por ejemplo, si yo quiero interpolar, obtener una función de interpolación para poder aproximar de la mejor manera el logaritmo natural de z, mediante una parábola en este caso, estos deberían ser los nodos sobre los que yo tendría que interpolar. ¿Se entiende eso? Sí. No cualquiera, sino estos. Entonces vamos a ver que la parábola que nosotros armemos, porque acá con 3 puntos solamente podemos obtener una parábola, que la obtendríamos ya sea con Lagrange o con diferencia dividida, va a ser la que mejor se aproxime a la función logaritmo en ese intervalo. ¿Sí? Entonces fíjense acá cómo en rojo está el polinomio de interpolación, ¿sí? Que no sé con qué lo habrá hecho. Ah, con Lagrange, fíjense que utilizó el polinomio de Lagrange de segundo grado, pero utilizando los nodos de Chebyshev, es decir, esos 3 X, y fíjense cómo obtiene, en ese intervalo, obtiene una muy buena aproximación. ¿Se entiende? Comparado con la función real, que era el logaritmo natural de x. ¿Se entiende? En ese intervalo es muy buena la aproximación. ¿Se entiende? Sí. Entonces, Chebyshev, ¿cuál es la idea de Chebyshev? Simplemente, si te es posible calcular los nodos y luego obtener para esos nodos los valores de la función real y aproxima con eso. ¿Sí? ¿Cuándo va a tener sentido entonces el nodo de Chebyshev? Y cuando conozcas la función. ¿Se entiende? O cuando vos la quieras aproximar, ¿sí? Por ejemplo, con diferencias. Pero bueno, es todo un tema. Bueno, entonces fíjense acá. No, esto ya es otra cosa. ¿Sí? Hasta ahí llega esa parte. ¿Se entiende, estimados? ¿Cómo funciona los nodos de Chebyshev? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Acá, ¿cuál es la limitante? Que tenemos que conocer la función, cuál es la función, porque si no, bueno, no lo vamos a poder calcular. Vamos a tener que aproximar para esos puntos en todo caso. ¿Se entiende? Pero siempre podemos aproximar para esos puntos con Lagrange o algo por el estilo que tengamos en ese punto. ¿Estamos? Así que va a ser, en definitiva, todo se resume a aproximaciones. ¿Se entendió a qué me refiero? Supongamos que yo no tengo una función. No tengo la función, pero calculo los nodos de Chebyshev en ese intervalo. Si no tengo la función, pero tengo la tabla de interpolación, ¿qué puedo hacer? Y bueno, para cada uno de esos nodos que yo calculé con Chebyshev y utilizo aunque sea una pequeña parábola o algo con de Newton o Lagrange, tomo una poca cantidad de puntos, utilizo ese polinomio y aproximo para el nodo de Chebyshev cuál va a ser su valor de función y lo doy como válido. ¿Se entiende? Esas son cosas que se suelen hacer. Obviamente que hay que evaluar los resultados, ¿no? A ver si funciona. ¿Se entiende, estimados? O sea, son cosas que se puede hacer. Todo significa seguir aproximando, seguir aproximando. Bueno, acá está este gráfico en el que yo les comentaba cómo, fíjense,
cuando ustedes ven la interpolación en el campo de los números reales, fíjense cómo tiene raíces, o sea que hace para arriba, baja. Profe, no está mostrando nada, por si acaso lo digo. ¿No estoy compartiendo? Está Ah, compartiendo el... sigo compartiendo el Power, ¿no? Ahí está. Fíjense que en el apunte, ahora sí se ve, ¿no? Sí, Fíjense cómo el apunte se puede ver como esto, lo que nosotros veíamos, las oscilaciones que se ven en de nuestro polinomio de interpolación, vieron que son oscilaciones que van hacia arriba y hacia abajo. Y eso es porque en el campo de los números reales, cuando los llevamos a los campos de los números reales, fíjense que este grafiquito en particular que está acá, es como que lo corta a la forma de la función lo corta en el campo de números reales, y fíjense que entonces tienen acá un punto o dos puntos donde se encuentra la raíz, que sería por acá y por acá, ¿sí? Tiene una raíz, y esas raíces la intenta representar en el campo de números reales como estirándolo para tratar de llegar a esa raíz, ¿sí? Y eso es lo que provoca las oscilaciones en el campo de los números en los reales, es lo que provoca la oscilación, ¿sí? Es una de las razones, ¿sí? Es lo que hace rato le estaba mostrando. Pero bueno, no, como les decía, no es la única razón. La otra razón viene por el hecho de que si aumentamos el número de, de nodos, obviamente también va a haber errores de redondeo. Y además, el tercer, eso es lo que le explicaba hace rato, el tercer problema que tenemos es que si los x sub i son equidistantes, ahí vamos a tener un problema. ¿Sí? ¿Se entiende, estimados? ¿Vamos bien? Bien. sí. Bueno, acá está, eso es como para que ustedes vean un poquito la teoría. Después viene la interpolación de Chebyshev, que están con los ejemplos. Y también les proporciono código de cómo utilizar y cómo calcularlos en ¿cómo se llama? En Sí. Scilab. Muchas gracias. ¿Sí? Lo otro que quería mostrarles es, yo quiero acá, esto de que les comentaba del teorema, un teorema que nos permita a nosotros asegurar que el polinomio es único. Y ese es el teorema de aproximación de Weierstrass. ¿Sí? Que lo utilizamos por ser más conocido, pero hay otros teoremas quizás más eficientes todavía, pero en la materia utilizamos este. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice este teorema? Básicamente dice, sea f de x una función continua en el intervalo AB, bueno, si es continua, ya es importante, ¿no? Entonces, para todo epsilon mayor que 0 existe un polinomio P de x, tal que en un rango de valores que rodee ese polinomio, ¿sí? Por eso dice max de f de x menos P de x, valor absoluto, y que sea menor a ese valor epsilon que nosotros decimos, eh, el teorema nos va a afirmar que existe, que nosotros podríamos definir un polinomio, ¿sí? Y ese polinomio va a ser único. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente, acá vieron que tengo una familia de puntos, ¿sí? Que empiezan nosotros queremos buscar polinomios que pasen por diferentes puntos. Si nosotros tomamos un rango de valores por arriba y por abajo de esa función, a la que queremos aproximar con un polinomio, ¿sí? Y después empezamos a hacer que ese rango se haga más chiquito, es decir, se hace más chiquito tanto por arriba como por abajo, y lo empezamos a achicar, vamos a terminar encontrando que hay un solo polinomio que pasa por todos los puntos, ¿sí? Todos los puntos de la función que hemos definido, ¿sí? Y ese teorema
Y lo que nos dice es que existe un polinomio que pasa por esos puntos. Ahora, ese es el teorema de Weierstrass. Pero este teorema tiene la pequeña limitante que nos dice que existe polinomio que pasa por esos puntos, pero no dice que sea único. ¿Sí? Entonces, para definir si es uno o no, habría que hacer muchos cálculos matemáticos. Podríamos valernos del teorema de Roche-Froning para involucrar el cálculo de determinantes dentro de esto que estamos viendo. Así que, en definitiva, ¿sí? Damos por válido la demostración que nos dice que simplemente consideramos de que el polinomio o si se puede existir un polinomio que aproxime una función en un intervalo muy pequeño, vamos a dar por válido el hecho de que ese polinomio va a ser único, ¿sí? Y que de hecho es verdad. ¿Estamos? Hay un único polinomio. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Así que estudienlo. Está bastante bien detallado, sacado de varios apuntes diferentes, porque todos demuestran una pequeña parte nada más. ¿Vamos, estimados? Sí, Y profesor. lo que yo quería ver, nos quedan como 20 minutos, no, 15 minutos. Quiero ver si le agregamos o no le agregamos, porque bueno, en la práctica ustedes ya podrían trabajar le van a hacer trabajar entonces con todos estos que hemos visto. Pero no me va a dar tiempo, claramente no me va a dar tiempo para que veamos las curvas spline. No me va a dar tiempo. Es otro método diferente. Es más, a ver. Te llega Lagrange, después. Hermite. Tendríamos que ver. Bueno, veamos Hermite. No sé si tengo acá. Aquí hay una presentación. O sea que está el de Hermite. Tengo la presentación. Se las había impreso como PDF, ¿no? Se la había generado como. No, pero este es del profe. Misma. Bien. Sí está Hermite. Y después viene Spline. Bueno. Veamos qué tengo acá. Es bien cortito, aunque sí veamos esto. No sé si les harán hacer ejercicio, pero es importante que conozcan esto. Acá, no sé qué dice aquí. Ahí está. Bueno. Gracias si nosotros tenemos un conjunto de par ordenados, ¿sí? Los X sub i, los F de X sub i, podemos hablar una tabla de interpolación, ¿sí? Y entonces, podríamos llegar a interpolar, ¿sí? Y también hemos visto que por el fenómeno de Runge, ¿sí? Y en los extremos del intervalo es muy probable que los resultados sean de menor calidad, ¿sí? Pero también podemos plantearnos la idea de que, así como hizo Chebyshev, podríamos tratar de generar un polinomio más parecido a la función f usando alguna información adicional que nosotros dispongamos. Que muchas veces no solamente disponemos de los x y de los f de x sub i, ¿no? De los x sub i y de los f de x sub i. A veces nosotros disponemos o podemos calcular o podemos aproximar una información adicional que sería, por ejemplo, la derivada en esos puntos. ¿Se entiende eso, estimado? Es decir, decimos que tenemos una tabla con
3 columnas en lugar de 2, ¿no? Normalmente tendríamos una tabla con una columna que represente los X sub Y, otra tabla que represente, otra columna que represente los F de X sub Y, y podríamos tener una tercera columna que represente a la derivada, a la primera derivada en esos puntos. ¿Se entiende? Por lo tanto, tenemos más información. Y lo que plantea Hermite es ver si podemos introducir esa información, y al introducir esa información, sí podríamos generar una mejor aproximación. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Sí. Entonces, veamos qué es lo que tenemos. Fíjense que, por empezar, los X sub Y van a estar ordenados, ¿sí? Porque fíjense que X sub 0 es menor que X sub 1 y mejor que X sub n. Y vamos a definir los X sub 0, X sub 1, X sub 2 y X sub n como enteros no negativos, ¿sí? Y una función definida nil tal que conocemos la derivada en ese punto, ¿sí? Bueno, fíjense que lo que vamos a hacer. Podemos encontrar un polinomio de grado menor o igual a m, tal que el polinomio ¿sí? Introduzca datos que tienen que ver con la derivada, y en particular, ¿sí? Y entonces podamos utilizar ese polinomio como un polinomio de interpolación. Generalmente estos polinomios se los llaman polinomios de interpolación oscilatorios, ¿sí? Y en particular el polinomio de grado 2m, el que vamos a indicar acá, más 1 de la función, es un polinomio de la forma que esta que está acá, ¿sí? ¿Cómo vamos a utilizar esta información para generar un polinomio que nos pueda ayudar? Vamos a necesitar definir qué va a ser esto que está, esta información que está acá, qué va a significar y de dónde lo vamos a obtener, para lo cual, fíjense que Hermite se basa de los factores o coeficientes de Lagrange que ya habíamos estudiado. ¿Sí? Estos coeficientes son los mismos que utiliza el polinomio de Lagrange, que es lo que está indicado acá. ¿Sí? Y como son polinomios lineales, básicamente esos polinomios lineales tienen una tangente, y esa tangente siempre va a coincidir con la información de la derivada. ¿Se entiende? La tangente es la derivada, ¿sí o no? Entonces, teniendo en cuenta esa relación, fíjense que esto arma una tabla, ¿sí? Una idea de cómo podríamos aproximar esto. En el libro de Chapra le ofrece una tabla de la siguiente forma, en la cual fíjense que hace uso de las diferencias divididas, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto lo vimos? ¿No? Acá tenemos, fíjense, tenemos la tabla donde en las diferencias divididas tenemos los sectas sub 0, que venían a ser los valores del soporte, las diferencias divididas de orden 0, que es igual a la función. La primera diferencia dividida nosotros la obteníamos haciendo los cálculos que nosotros habíamos establecido, y después podemos obtener la segunda diferencia dividida, en la cual ahora lo que hacemos es introducir, para poder mejorar esto, vamos a introducir el cálculo de la derivada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense, a ver si tenemos un ejemplo, para que se tengan claro. Fíjense que yo tenemos que obtener un polinomio, el polinomio de Hermite, ¿sí? Tal que, fíjense, yo tengo los valores de los x sub k, 1, 3, 1, 6 y 1, 9, los valores de los f de x sub k, y tengo la derivada en esos puntos. O sea, tenemos la tablita que yo les decía. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, fíjense qué es lo que se hace. Yo tengo estos valores, fíjense que son esto es el cálculo de las diferencias divididas, ¿no? No hay mucho más para decir, son los cálculos de las diferencias divididas. Fíjense qué es lo que se hace acá. Este dato y voy a ver si voy a ver si lo puedo agrandar como para que se vean las dos cosas juntos.
Ay, cerremos esto. Ven que acá, a ver cómo podemos hacer para que se entienda. ¿Vieron que acá dice 1,3 y su valor es 0,62? ¿Lo ven? Sí, ¿no? Sí. Bien, fíjense qué es lo que hace acá. Pone 1,3 dos veces, 1,3, 1,3, 0,62, 0,62, y este 0,52, ¿cuál es? Es este que está acá, que es la derivada. ¿Estamos? ¿Lo ven? Sí. Bien. Entonces pongo 1,3, 1,3, 0,62, 0,62, que sería la derivada de orden 0. ¿Y qué colocamos acá? La información de la derivada. ¿Estamos? Hacemos lo mismo con todos, fíjense. 1,6, 0,45, 1,6, 0,25. Esto que está acá, ¿qué viene a ser? La información de la derivada, ¿sí? 0,56. Y con el tercer punto hacemos lo mismo. Esto bien que viene a ser la derivada. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Fíjense que acá esta es la derivada entre esto y esto es esto que está acá. Ahora, entre este y este, ¿cuál va a ser fíjense que podemos calcular la diferencia. Fíjense, ahora tomamos entre este y esto. Voy a ver si puedo recalcarlo. Para la tablita. ¿Ven esto? Sí. Esto que está acá, ¿qué es? La diferencia entre ustedes. Si ustedes restan 0,45, 54, 0,22 menos 0,62, ¿dará este valor? ¿Qué piensan ustedes? Lo veamos, lo calculemos, veamos, ¿sí? Lo verifiquemos si quieren. Calculadora, ¿sí? Lo voy a correr un poquitito para acá. Sería 0,4554,022, ¿no es cierto? Menos 0,62000860. ¿Cuánto me da? ¿Puse mal el valor o qué pasó ahí? No, te puso bien el valor. A mí también, Por- creo que falta más. Creo que ah, también lo que el profe. ¿Qué hice? Más No estoy- abajo del PDF están los cálculos. ¿Están los cálculos? ¿Cómo lo obtuve? A ver. Uy, yo me acordaba de esto. A ver, voy a borrar esto para que no se vea. Mm, un cachito. No, pero. No. Ah, pero es la diferencia dividida, perdón. Acá yo hice diferencia finita nada más, ¿no? Perdón. Yo tengo que hacer esto menos esto sobre esto menos esto. ¿Se entiende? Y ahí me sale este cálculo. ¿Se entiende? Tengo que aplicar la diferencia dividida. Recuerden que la diferencia dividida es el equivalente al cálculo de la derivada. ¿Se entiende? Perdón, de pronto me quedé con la diferencia finita. Esto, a ver, Hicieron ese cálculo, sí, ¿verdad? esto menos esto, dividido esto menos esto, ¿sí? Y ahí te tiene que devolver esto. ¿Se entiende, estimados? Después ustedes, ¿qué tienen que tomar? Y bueno, tienen que hacer lo mismo para los demás valores, ¿sí? Después, ¿qué tienen que tomar? Eso está calculado. Ahora para obtener ¿qué tienen que tomar? Y le va a devolver esto, ¿sí? Cuando hacen la diferencia dividida, esto menos esto, sobre esto menos esto. ¿Se entiende? Y después ya proceden, como ustedes saben, estos son cálculos de las diferencias divididas, como ustedes las conocen, y así obtienen todos los valores que ustedes necesitan, ¿sí? Y después tienen que armar el polinomio con la ecuación que está indicada, fíjense, reemplazar los valores y de esa manera ustedes obtendrían el valor. ¿Sí? Acá tiene otro ejemplo adicional que pueden aplicar. ¿Sí? De todas maneras, le voy a decir a los profesores que no hemos llegado a verlo como detalle porque creo que lo hice muy rápido. Por lo menos el ejemplo tendría que dárselo más
más, ¿cómo se dice? Más detallado, pero la idea central es esta, ¿no? Ustedes repiten 2 veces acá, ¿sí? Entonces ya tienen la información pueden introducir una información de las derivadas, que serían diferencias finitas, y calculan las siguientes. Y luego ya después empiezan simplemente a proceder con el mecanismo del cálculo de la tabla de diferencias divididas, como lo conocíamos o lo hemos visto en el método de Newton. Y luego reemplazan, obviamente, en el polinomio. ¿Estamos? Reemplazan en el polinomio. Y así es donde obtienen ustedes el una forma del polinomio de Hermite. ¿Sí? Que lo pueden utilizar para realizar el cálculo. Probablemente, acá como te decía hace un ratito, teníamos en la presentación, y acá hay otro punto diferente. A ver. Probablemente acá está también indicada la ecuación. A ver, déjeme ver. Ah, utiliza el mismo, ¿no? Solo que más detalladito. Es lo mismo. Bueno, seguramente le usarán un poquito más detalle en la información. ¿Estamos estimados? Así que les Sí, voy a avisar profesor. que digamos que hasta Chebyshev llegamos bien y acá quedó planteada empezar a armar la tabla de diferencias divididas, nada más. ¿Sí? Pero bueno, después reemplazar polinomios que ustedes ya habían visto, así que, pero de todas formas, la idea central es que cuando ustedes utilizar, ya tener información de esta derivada, ustedes están introduciendo información de algo existente y entonces ayudan a que el cálculo de las demás diferencias finitas sea más exacto. Con lo cual ustedes están logrando que la curva, o sea, la tangente de los diferentes términos del polinomio sea más suave. Esa es la idea, ¿sí? Pero bueno, no, de todas maneras, en el próximo encuentro, esa parte que tiene que ver con el significado de por qué aplicamos esto, se lo, lo estaré volviendo a tocar en el próximo encuentro. Bueno, estimado, hasta aquí llegamos entonces. Que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo. No tengo el Perfecto. listado, así que no puedo tomar asistencia, pero no tengo el listado, estimado. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao. Nos vemos, profe. Hasta luego. Recording stopped.